un orador muy especial, nuestra primera conferencia magistral de la jornada. La siguiente ponencia es en idioma inglés, por lo cual les solicitamos a quienes tengan auriculares sintonizar el canal 2. Y quienes se encuentren conectados por streaming deben seleccionar, por favor, el canal de audio español. Auspicia esta conferencia Calcillán Tecnología del Vidrio. Y ahora llega el momento de presentar a François Guillemot. Se conecta de forma remota. Él es graduado por el Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Es director del Mercado Internacional de Ofertas Sostenibles de la firma Saint-Gobain. Nuestro disertante remoto presentará la huella de carbono en los sistemas de fachada. Les damos la bienvenida. Hello, everybody. Thank you for welcoming me. I'm sorry my Spanish would be very bad, so I would be talking in English today. I hope you see my screen as well, and I will start just by doing some introduction. As well presented, my name is François. I'm part of Saint-Gobain company. I'm based in Paris, in France. And I'm managing sustainable offer, supporting our countries all over the world in going towards lower carbon glass, advocate whenever possible to authorities, government, and on methodology to pursue decarbonation in glass. We have a low carbon glass product called ORAE, and we push. I'm supporting market development, coordination of production, supply chain, and I'm coordinating also our publication of EPD, so development of life cycle assessment for product. I have a background in research and development on several topics in process glass, helping me also understanding a little bit better how things go in the facade industry. Today, I want to talk to you about a study we've done in 2022 with Arup, the engineering specialist, on carbon footprint of facade, and this was for us a very important step in our journey towards more sustainable glass, because it's on this basis also that we decided to start offering to the market a lower carbon glass in parallel to our standard glass offer, starting transition towards a better product. This study is available on our website, so you have the address here. You can also find it on Arup's website, and it's really worth spending some time in looking into details, and I will just go into some of the main results. Our starting point, you probably know very well this figure of 39% of global greenhouse gas emission is coming from building industry as a whole. In this report from Global Alliance for Building and Construction in 2017, the general split was saying that, okay, it's something like 70% is coming from operational carbon, so the carbon emitted from when using the building, so mainly carbon emitted from using electricity for the building, for lighting it, for heating it, or air conditioning, and something like 30% coming from embodied carbon. What a clear trend that is foreseen in the building industry is that overall footprint will certainly decrease, but also the share of embodied carbon will increase relatively to operational carbon as energy performance may improve, but still we will have to tackle this embodied carbon topic. So for us, it's a clear trend after spending years in improving energy performance through a glazing, trying also to focus our efforts on reducing our embodied carbon in our glazing. We see also
everywhere at different pace, I must admit, but in many places, some regulation coming on reducing embodied carbon in a building and even publishing targets of embodied carbon, like a given number of kilograms of CO2 equivalent per square meter built of horizontal surface, either as a target, like we saw in London with Leti and Riba, so it's more a general target, not so much binding, but also in Europe now, more and more binding targets. So here you have the example of ERI 2020 in France with uh, thresholds of embodied carbon made mandatory by law since 2023. Now, each time you build a new building, you have to first calculate your life cycle assessment, your embodied carbon for your full building and provide it to the government. And second, respect thresholds. So thresholds were set up quite high in 2023. 2025 is already the first time the threshold is going down. And so this kind of threshold going down and down, next time will be 2029 and then 2031. Each time this threshold going down are also helping the industry improving in terms of embodied carbon, and the first threshold being quite easy to reach. We are also here to establish practices along the building industry in terms of having embodied carbon targets, having the right documents for the right actors. So embodied carbon in the building, we in 2022 knew quite clearly from various studies that most of the embodied carbon of the building would represent embodied carbon of the facade would represent something between 10 and 20% of the full embodied carbon of the building. Our question was, what is it about glass? How much glass contribute to this embodied carbon of facade? So this was really the ground for this study with Arup, trying to understand where embodied carbon, who are the main contributors in embodied carbon, and developing this detailed understanding, we wanted to be better placed to make informed and targeted actions. So this study was made up of two parts. First part of the study was really understanding the variability in embodied carbon for different facade designs and consider the number of typology, materials, design variables, such as shadings, for example. And second part was really evaluating the embodied carbon of some unitized curtain wall system and their impacts on the building's operational demand. So really, is there a best design for a given situation? So I told you, first part of the study, we wanted to make a detailed embodied carbon study of 16 facade typology. So here they are represented. So you see very different facade typology from all unitized curtain wall with 100% double glazing unit down to more or less, a window in a wall made of brick. So very different kind of design, including also some double cavity, double skin facade, and so on. So the idea was to be complete, so it's representative of what is used in Europe. Some designs may not be adapted elsewhere, but you will see it's already a good starting point. Unfortunately, we cannot look in all the results in detail, so you can find them in the full report. But here you see an example of the data that were calculated by Arup, supported by some data from us regarding the glass system for each facade typology. The embodied carbon of each system was broken down by material and component types. So you see all given material and also life cycle stage as well to see where most of the impacts would come. And
really helps understanding both upfront impact, so really what is coming from construction design and what can come also from some rules on accounting, for example. Here you can see the results of embodied carbon versus facade typology. So you see here all the 16 drawing I was showing you. And you can see by families some variation will be happening. So here you have a group of aluminum unitized curtain wall, and you see, depending on the design, various share of glass. So share of glass is in red. So you can see some designs going with up to 60% of embodied carbon coming from glass. And you see also from one design to another various level of embodied carbon as a whole. So you see some designs like double cavity facade, double skin curtain wall having quite high embodied carbon versus other designs. So you may say, okay, so I should go to the lowest. It's not as easy because you can imagine for each of them also very various level of operational performance, meaning emission also during life cycle. So you can see here trying to represent in a graph the same results, but more also split on an axis of solar heat gain. Where are they? Are they high or quite low? And do we have improved insulative performance in terms of U value? So you see the choice is never as simple as it can look at the first step. And it's very important to be able to bear all the optimization parameter in mind while doing this kind of design. Second step of the study, the evaluation target was more to go into detail of the embodied and operational impact of design variable for one unitized curtain wall system. So using a parametric approach with various kind of coatings, with blinds, with shadings, with different window to wall ratio, the objective was to really look at what could be the best in class in terms of embodied carbon and operational carbon. And you see 18,000 facade simulation have been running, and you see it's not so clear what is, there is not a one-size-fits-all, let's say, solution. Each time there is always an optimization, and this vast data set provide potential to uncover a large number of insights. And there is no simple answer, depending also on facade orientation, for example, or different other design options. So, but most of the details can be found in the study. It was a very extensive study to make truly informed decision in terms of embodied and operational carbon. For us, is considered as a new normal. Understanding also carbon payback period is essential, and it's clear that there is a huge scope for the building industry, facade engineer as designer to optimize the design through this kind of detailed information. So I encourage you going in details in the report and engage with Arup with us about to continue this conversation. So one key learning for us in this report was you saw the figures. It can go up to 60% of embodied carbon of facade that is coming from glass. So then the picture for us is something like this, was something like this in 2022. Glass can represent up to 12% of embodied carbon of a full building for certain designs. So if we want to tackle this embodied carbon part of a building, we need to tackle this embodied carbon. When you look into detail into embodied carbon of an insulated glass unit,
So the picture it looks nice, but it may not be the right one for this one. Really, the target here, I'm talking about an insulated glass unit, very simple, quite thin. So you may be more used to thicker glass in a facade, but it's an example. Here you can see very quickly that float glass very quickly represents a big part of the embodied carbon of insulated glass unit. So here, for this case, it's 70%. And you can imagine as soon as glass is getting thicker, you will even increase this share. All the other parts like sealant, spacer bar, and so on, actually is not so much a big contributor at this step, while glass is being so heavy in terms of embodied carbon. And second point message I would like to convey is, where does the embodied carbon come from? So I try to make this pie chart to represent the average, let's say, clear glass available on the market at the moment. You can see a big contribution of embodied carbon for making glass is natural gas. So most of the glass manufacturers all over the world will use natural gas to heat up their float furnace. And this will result in almost half the embodied carbon coming from natural gas. You will always have a given contribution of electricity, more or less big, depending on the electricity mix, but this electricity is used to keep the glass warm along the float line after exiting the furnace. But it's very minor versus combustion inside the furnace that will bear most of the impact. Another big part of the embodied carbon of a piece of glass will actually be this raw material part, almost as big as natural gas very often. What is inside this raw material part? It's carbonates, so calcium carbonates, limestone, sodium carbonate, and some others that are used as raw materials together with sand to make new glass. This material have release carbon dioxide when they are melted to make glass, and they also bear a significant part of impact due to their manufacturing process. So we would say embodied carbon in our raw material, in glass raw material, are significant, especially for soda ash, sodium carbonate. The embodied carbon of sodium carbonate made by a Solvay process can be quite significant. So this is very much the case in Europe. A lot of people have been using this kind of raw material, and it can bear a big part of embodied carbon. So how could we decarbonize? You can very easily understand that one way is to tackle this big green part. The other way will be to tackle this big blue part and try to reduce each of them and to make progress. So if I must talk about raw material, one way to abate this raw material emission is to, instead of using carbonate, virgin raw material that will release CO2 and that had required a lot of emissions during their manufacturing. One way is to use recycled glass. So we call it cullet in the glass industry. One way, this big part of reusing recycled glass is a very quick and available lever at the beginning to reduce embodied carbon. Because when you do this, you reduce some part of the green area here, and you actually also reduce a little bit energy consumption. So you can tackle a little bit this blue section at the same time. All over the world, glass manufacturers are now looking more and more for post-consumer cullets, meaning glass from deconstruction projects. It's a challenge, a key challenge, because you need to maintain very good quality
of this glass to allow very low level of defect then, and to manufacture good quality glass. But it's a key lever for decarbonation at the moment for the glass industry. In Europe, in our case, Saint-Gobain Glass, in Europe, in India, we are working on more and more deconstruction projects, especially in Europe, because there is also a lot of renovation work ongoing. And here we can provide partnership with dismantling company that will ensure that the cullet is recovered with good quality and can be used in the float furnace. At Saint-Gobain, we also have demonstrated it's possible to manufacture glass with 100% cullet. This is actually the picture. The picture in the background is the entrance of a furnace during a trial we made with only cullet as a source of raw material. So it was feasible, and it's still feasible. And then, second point, you will still need energy to melt your glass, and this is where we need to invest in new melting technology, either using some kind of biofuels that can be available depending on where you are. It can be biogas, biofuel, bioliquids. Anything is possible. A big step can be done on electrification as well. Using electricity, green electricity to melt glass can be a good source of energy to tackle carbon emission. And why not hydrogen? So at Saint-Gobain, we are working on all this possibility, because actually it will be probably never possible to run a furnace only on electricity, for example. And we will certainly have to combine solutions in one given place, and probably also there won't be a one-size-fits-all solution for all the area in the world. I want to conclude my presentation saying, okay, low carbon glass is a reality. It has been launched in 2022. Now, I wanted to show you some projects happening. It's a case for us. It's a case also for other glass actors, in the world, with actual projects, either brand new project or renovation project, where this kind of glass can be used and provide sustainability feature to investors, knowing also that this kind of project can really have a real story. When you are talking about refurbishment, you can also collect the glass, bring it back to float furnace, and have it also used for new low carbon glass. It's available. This glass is available in Europe. You see projects in Europe. You see projects in India. And my colleague earlier in this conference talked about this low carbon Atmos available in South America. So it's really a reality, low carbon glass. It's very efficient also to engage with customers about sustainability and how to calculate, how to evaluate embodied carbon of building. And all this is for us a key milestone to support our future investments in a lower carbon furnace. I don't know if there is opportunity for question, but I'm done with my talk at least. There are no questions right now, so thank you very much for your presentation. Thank you. Enjoy your conference. Thank you, François Guillemot. Muchas gracias. Y ahora nosotros seguimos con la agenda de nuevo a la presencialidad. Invitamos al escenario a la arquitecta Josefina Almada. Ella forma parte del área manager para Sudamérica en la firma ERCO Iluminación. ERCO es una empresa alemana fundada en 1934, líder mundial en iluminación arquitectural de alta performance, con más de 25 años en la región, colaborando con instituciones, empresas y galerías. La arquitectura presentará el lenguaje de la luz, arquitectura y percepción. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a las empresas organizadoras y muy especialmente a Daniel Bergant, que a partir de un congreso en el que participamos juntos sobre luz y arquitectura en Asunción, fue un poco el disparador para el tema que voy a tratar hoy. Yo vengo a hablarles de
vamos a hablar de vidrio, pero vengo a hablarles de luz y arquitectura. De luz, no de luminarias. Vamos a hablar de la luz como un material más, como una parte totalmente inseparable de la arquitectura, y en ese contexto, el rol del vidrio, de las fachadas de vidrio, en esta interacción. Para empezar, pensaba que una buena pregunta disparadora podría ser esta: si el vidrio se comporta siempre como un material transparente, pensándolo desde la experiencia visual, no tanto desde la materialidad del elemento. Todos los que estamos acá somos del rubro diseño, construcción, y a pesar de que sabemos que el vidrio hay diferentes tipos de vidrio, reflectancias, transmitancias, transparencias, colores, texturas, tonalidades, etc., cuando pensamos en criollo, digamos, en el vidrio, la condición es la transparencia, ¿no? Es como que la transparencia fuera esta propiedad intrínseca del vidrio, que por un lado lo es, pero que en la experiencia visual tal vez no lo es tanto. Y por eso es que yo quiero que un poco reflexionemos juntos sobre esta interacción entre luz y materiales, que finalmente es lo que termina definiendo la arquitectura. Como pueden ver en esta imagen, esto es un grupo de edificios en Manhattan, en Nueva York. Hay distintos usos del vidrio, comportándose de distinta manera. En algunos casos vemos el vidrio como conformador del elemento, algunas veces más transparente, menos transparente. En otros casos vemos el entorno reflejado en el vidrio, vemos material vidrio más translúcido, que me deja ver el objeto en su totalidad. A veces vemos el interior de estos espacios. Entonces, digamos que no es siempre transparente esta cualidad, esta propiedad intrínseca del vidrio. En este ejemplo podemos ver el mismo edificio en situación diurna y situación nocturna. Entendemos perfectamente el edificio en ambos casos, pero la experiencia visual es totalmente diferente. Acá hay un tema de contrastes de luz. En el caso de la escena diurna hay un tema de luz natural. Podríamos decir que hay un exceso de luz natural en contraposición con la luz que tenemos adentro. Entendemos la morfología de esa fachada, de ese edificio, pero el vidrio en este caso no se nos presenta como material transparente en la experiencia visual. Más bien es muy reflectante, una especie de espejo que está reflejando el entorno. En la imagen de la escena diurna es un negativo, es totalmente lo opuesto, también por una situación de contraste, ahora contra el cielo nocturno, iluminado ese interior, vemos lo que pasa adentro, veo el contorno del edificio, pero la percepción es totalmente distinta. Ninguna está bien o mal, la pregunta sería más que nada entender si esta intención fue o no planificada, ¿no? Si realmente cuando pensamos esta arquitectura desde el diseño, de cómo va a ser la vivencia de este espacio, la perspectiva de esta fachada, se pensó en esto, la situación diurna, la situación nocturna y sobre todo en la situación nocturna, que es lo que me convoca un poco a mí, que es la luz artificial. Siguiendo con un ejemplo parecido, ¿no? Situación diurna, una situación más que nocturna, ¿no? de penumbra. El tema es entender cómo finalmente la luz es este elemento que transforma el espacio y que en su interacción con los materiales, en nuestro conocimiento de los materiales, vamos a poder definir esta visualización, una resultante visual. Tenemos que entender que la luz, si bien es un material intangible e invisible, tiene volumen, hace visibles distintos materiales, arquitecturas, volúmenes. Entonces es finalmente un volumen intangible que entra en contacto con un volumen físico. Y es en esa interacción donde se produce realmente el hecho visual, por supuesto cuando hay un espectador. Para explicarles un poquito más de esto, me voy a remontar a los grandes maestros de la arquitectura. Este ejemplo seguramente casi todos, no sé si todos, pero casi todos lo conocen. Es el Pabellón Barcelona, año 1929, de uno de los grandes maestros, Mies van der Rohe. Y es un ejemplo icónico, teórico, además, que reúne todos los postulados del movimiento moderno.
En una charla anterior, Daniel justamente hablaba de dos edificios contrapuestos, ¿no? Por un punto de inflexión histórico, finales de 1800 y qué pasa después con la arquitectura, ya en el 1900. Y en este ejemplo, más allá del planteo de las nuevas funciones, el uso del espacio de otra forma, la innovación en tecnología también de la época es lo que nos permite empezar a pensar los espacios de otra forma. Y acá en la imagen de la derecha pueden ver el uso del vidrio, tal vez bastante diferente de los usos en lo que sería la arquitectura academicista, que era mucho más monolítica, y donde el vidrio simplemente era un elemento transparente que me permitía ver hacia afuera y al revés, ¿no? Acá ya es parte de la arquitectura, parte de la piel, y me da un poco la entrada a pensar qué pasa con la luz en este tipo de espacios. Al igual que en la arquitectura, la iluminación, la luz artificial, hasta este momento, previo al movimiento moderno, era más que nada pensada de forma funcional o decorativa. No se la pensaba integrada a la arquitectura porque no existía una arquitectura a la cual integrarla de esta manera. Siguiendo con un ejemplo donde ahora sí tenemos luz acá, es la Glass House, prácticamente 1950, un ejemplo súper disruptivo de Philip Johnson, justamente Glass House, ¿no? Es este prisma de cristal. Y fíjense cómo en los créditos abajo ya aparece un diseñador de iluminación, dice Richard Kelly. Richard Kelly es el padre del diseño de iluminación arquitectural. Hasta ese momento se hablaba más de diseño de luminarias, y el diseño de iluminación era para la iluminación escenográfica, teatral, no tanto arquitectural. Richard Kelly viene del teatro y él entiende cómo con la luz se pueden armar, configurar espacios, y su gran logro es extrapolar todos los conceptos de la iluminación teatral a la arquitectura, a esta nueva arquitectura, ¿no? Que me da un montón de posibilidades, y usar la luz como un material parte de la arquitectura. Él lo que hace acá, primero hablando de la Glass House un poco, seguro que todos conocen el ejemplo, pero por las dudas, lo que intentaba la Glass House era tener una continuidad visual entre interior y exterior, meter ese exterior adentro del espacio. Fue súper disruptivo, un ejemplo muy criticado por un lado también. Imagínenselo en contraposición con la típica casa norteamericana de los años 50, ¿no? La iconografía de la típica casa. Richard Kelly hace un planteo bastante revolucionario para lo que sería el diseño de iluminación. Él, para su proyecto, entiende que tiene que iluminar lo que ve. Suena como muy obvio, pero muchas veces no es algo que en el ejercicio, en la práctica, se haga de manera tan tangible. Entonces, él entiende que lo importante acá está en el exterior. Y esta imagen de la derecha, donde parecería un ejemplo arquitectónico, la iluminación de un ejemplo contemporáneo, en este momento fue algo realmente muy disruptivo también. Él lo primero que hace es decide iluminar la vegetación, que era algo que no se hacía hasta el momento, en distintas intensidades para dar profundidad a todo este espacio, este contexto donde estaba la casa de cristal. Y después fíjense cómo hay una especie de alfombra perimetral de luz que recorre todo justamente el perímetro de la casa para despegarla, para reforzar este efecto de liviandad. Además está ubicada en una colina. Con ese mismo gesto marca el ingreso a la casa y también rompe con el efecto espejo que se produce cuando estamos en un interior totalmente vidriado, cuando no hay luz afuera. En esa situación, este vidrio, que durante el día es súper transparente, si no tuviéramos la luz de los árboles y la luz de este perímetro, se transformaría automáticamente en un espejo negro. Entonces esa condición intrínseca de transparencia, de alguna manera, desaparece. Abajo a la izquierda pueden ver una foto de cómo está iluminada la losa. Esta iluminación de arriba tiene tiene intervenciones posteriores, no es la original. En la original estaba iluminada como abajo a la izquierda. Entonces, desde afuera, él también hace el ejercicio de entender qué pasa de noche, y él lo que quería conservar era que la estructura de la casa y esa condición de transparencia se siga manteniendo, ¿no?
Y acá hay una foto, son un poco viejas porque son de época, están veladas, pero pueden ver en la del centro qué pasa cuando la luz no existe afuera, el vidrio aparece negro, y adentro cuando tengo ese exterior iluminado donde el vidrio recompone, digamos, se recompone como transparente. Otro ejemplo, icónico también, donde participa Philip Johnson y Mie juntos, y Richard Kelly como diseñador de iluminación, es el Seagram Building, ya casi 1960, este nuevo faro de Nueva York que se planteaba para la época, y la situación es la inversa. Acá Richard Kelly tiene que pararse en el afuera y mirar hacia adentro, y entiende que son los planos verticales de los núcleos de ascensor los que me devuelven información de la arquitectura. Si esto se hubiera iluminado de otra forma, probablemente la interacción, la visualización de ese espacio, de su altura, de su escala, no hubiera sido la misma. Realmente un desafío, y hoy es, digamos, el paradigma de la torre, no solo en términos arquitectónicos, sino también en diseño de iluminación. Las torres contemporáneas hoy no están muy alejadas de estas soluciones. Fíjense en la imagen de la derecha, que repite el ejercicio de la alfombra perimetral para despegar también el edificio, marca el ingreso. Esto tiene en sus distintos pisos una especie de tensoflex transiluminado con tecnología de la época, y los vidrios están tintados para emular un poco más la iluminación cálida, ¿no? Él quería darle una calidez y diferenciarse del contexto. Entonces, otro ejemplo paradigmático donde la visualización de la arquitectura y el comportamiento del vidrio no sería la misma si la luz se hubiera pensado de una forma u otra. Richard Kelly, además de participar en estos grandes ejemplos, nos deja una especie de método que nosotros desde ERCO adoptamos y es parte de nuestra filosofía, que se llama el lenguaje de la luz o la gramática de la luz. Es de hecho un método que está patentado, y él entendía que cualquier espacio debería organizarse en términos de experiencia visual lumínica en 3 capas: luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar. La luz para ver, que es la primera, es la luz arquitectural más general, que define el envolvente, define la escala. La luz para mirar es la luz que se va a concentrar en elementos y funciones importantes, que va a jerarquizar el espacio, guiar la mirada. Y la luz para contemplar es una luz que es información en sí misma, es más simbólica, escénica, genera clima. Para verlo en un ejemplo, podría ser residencial o un showroom, retail, un estudio de arquitectura, oficinas. Acá vemos la luz para ver, definiendo la envolvente en su totalidad, integrando la luz con la arquitectura. Hago hincapié en diferenciar luz de luminarias. La luminaria es la herramienta que me permite llegar a una solución y la luz es lo que yo pienso como herramienta de diseño para definir el espacio. Sumo la capa de luz para mirar, que es la que ahora me va a decir cuáles son los elementos y funciones importantes en ese espacio. Y una tercera capa podría ser, dependiendo del proyecto, la luz para contemplar. No siempre es luz de color, pero es la luz que me da un poco más de información o que me marca una escena, un clima. Ya me está hablando de otras cosas, no tanto de arquitectura y función. Nosotros tomamos esta filosofía de Richard Kelly y tratamos de amalgamarla en una especie de sistema que tiene que ver con el Human-Centric Lighting, es iluminación pensada para las personas, alrededor de las personas, y entendemos que para configurar cualquier tipo de espacio necesitamos abordar estas 3 grandes patas, estas 3 A's: arquitectura, actividad y atmósfera. Luz para la arquitectura, para la actividad y para la atmósfera. En ese sentido, cuando hablemos de arquitectura, vamos a hablar siempre de la envolvente. Si nos paramos desde el lado del vidrio, el vidrio es lo que nos va a permitir ver en mayor o menor medida esta envolvente interior, por así decirlo, que es la que define un poco, en términos de percepción, el espacio. Nosotros abordamos mucho el tema de la iluminación del envolvente desde el plano vertical. El plano vertical es el que naturalmente nos entrega más información por cómo funciona nuestro campo visual y nuestro cerebro.
siempre que manejemos, siempre que podamos, iluminación vertical, va a ser un ejercicio más eficiente, no solo desde lo energético, sino desde la tarea visual. Cuando hablamos de actividad, vamos a hablar de luz en el plano horizontal, más general o más focalizada, marcando elementos y funciones. Y cuando hablemos de ambiente, vamos a hablar de domótica, escenas, cambios dinámicos, relación entre luz natural y luz artificial, para generar más confort, ¿no?, en la experiencia del usuario. Creo que viendo un poco de esta teoría, un poco rápido, pero quería dejar un poco la idea de que la luz es realmente inseparable de la arquitectura y es lo que termina definiendo cómo vemos, ¿no? La decisión está en definir si esto va a ser accidental, que muchas veces pasa, o realmente planificado para que ese edificio que nos imaginamos ocurra, exista en la realidad. ¿Cómo se comportan entonces las fachadas de vidrio en relación a la iluminación? Vamos a ver rápido algunos ejemplos. Por ejemplo, estando yo parado en un exterior viendo esta fachada de vidrio, iluminado adentro, y en este caso el plano vertical y la función, luz para ver y luz para mirar, entiendo perfectamente lo que está pasando adentro, es una especie de zoom, ¿no? No estoy viendo todo el edificio, pero este material se comporta como transparente, ¿no? Este vidrio es transparente. Si yo no tengo luz adentro, la situación cambia totalmente. Y veo, en este caso, reflejado lo que está pasando afuera, que de repente es una intención y está bien que ocurra, pero bueno, también nos pone a pensar qué pasa si no hay iluminación afuera. O sea, qué condición, qué propiedad adquiere este vidrio material en el que todos lo pensamos en el diseño, donde hay una inversión, donde tiene sus cuestiones especiales en términos de características. ¿Qué pasa, no? Si se luce, si se desluce, si es representativo del edificio. Otro ejemplo sería acá también en combinación la luz para ver, que es la luz arquitectural del fondo, este bañado de pared, y la iluminación funcional, que también es un poco decorativa, un vidrio que es todavía más etéreo, una fachada que es más etérea, porque simplemente tiene unos pocos puntos sólidos, digamos, en sus uniones. Si yo borro la arquitectura, la iluminación en realidad, si borro la arquitectura, es una imagen bastante agradable de todas maneras. El tema es tomar la decisión, si quiero esta imagen o esta imagen, ¿no? Pensando en inversión también de la arquitectura, de los materiales de la arquitectura, del revestimiento, que muchas veces hacemos y no se lucen por las decisiones que se toman en la iluminación. Otro ejemplo ahora desde el interior, una escena completa, luz vertical, luz de función, la luz perimetral, la luz de fondo de la vegetación. ¿Y qué pasa cuando este exterior desaparece, ¿no? Pensar si lo queremos así o si no lo queremos así. Cómo el vidrio se empieza, esta es una situación de penumbra todavía, no es noche cerrada, cuanto más oscuro el vidrio, más oscuro sería en esta situación. Se empiezan a reflejar, fíjense los muebles, que acá no se veían tanto. Entonces, simplemente entender cómo funciona la luz, cómo funcionan los materiales para tomar decisiones, para tomar las decisiones que queremos. Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa si en esa escena nocturna empiezan a aparecer puntos de luz que muchas veces son muy atractivos desde el interior, pero que tal vez en el reflejo de la fachada pueden empezar a ser molestos? Este sería un ejemplo de una glass house contemporánea. Estamos ahora situados en el interior, pero fíjense cómo, a pesar de haber pasado mucho tiempo, desde ese 1950 prácticamente, 1960, estamos ahora en nuestro tiempo utilizando los mismos ejercicios lumínicos. Lo que es física y óptica de la luz no cambió mucho en este tiempo. Las luminarias sí, no la luz. Fíjense cómo se sigue manejando esta iluminación de la vegetación en el entorno cercano, cómo adentro es muy cuidado el uso de la luz sobre los puntos que quiero destacar, no hay exceso de luz, no hay luz en el piso, y por supuesto que acá, al tener vidrio, estoy tratando de enfatizar esta visual, ¿no? Estoy tratando de colaborar en su totalidad con esta vista espectacular. Yendo a algunos ejemplos tal vez más de fachada a fachada,
Estos son algunos ejemplos en los que colaboramos. Fue el Foro de Tokio de Rafael Viñoly, es el primer proyecto de esta envergadura fuera de Europa en el que trabajamos. Y es una fachada que se nos presenta parte transparente por su vidrio, parte opaca, pero que el elemento que define la fachada está adentro, ¿no? Entonces acá es el trabajo del vidrio permitiéndome entender esta especie de las costillas del Zeppelin, ¿no?, que terminan definiendo este edificio tan icónico, y la importancia del diseño de iluminación interior para que desde afuera esto se vea de esa forma y el vidrio realmente colabore, ¿no?, con esta experiencia. Otro ejemplo, esta es la piscina olímpica de Múnich. Es un ejemplo de los 70, pero nosotros entramos con la iluminación en el 2004 y posteriormente el año pasado en una actualización de tecnología. Y fíjense cómo en un entorno totalmente oscuro, donde incluso está desde el exterior negada la arquitectura de techo, ¿no?, la estructura de techo, que es una estructura tensada, por recorte de la luz, termino entendiendo este edificio, ¿no? Es la luz, finalmente, en su reflejo, en su rebote, en el material del interior, lo que me devuelve la imagen del edificio. Y como desde adentro, la visión es totalmente diferente, porque el vidrio, que acá se comporta como transparente, acá se comporta como reflectante. Es un material negro. No hay luz afuera, por ende, cambia como esta propiedad entre interior y exterior. Y sí hay iluminación indirecta hacia el techo, que es claro además, claro y mate, y me devuelve mucha información y luminosidad. Acá hay una vista día y noche. Fíjense cómo de noche está totalmente negada la relación con el entorno, cuando de día tenemos la situación opuesta. De día sí que el edificio, tanto desde el interior, se comporta como el vidrio como material transparente, y seguramente desde afuera no veo tanto hacia el interior por este tema del contraste. Esta es una universidad en Inglaterra, pero bueno, como muchas veces lo importante está dentro a la hora de la definición de la fachada, el vidrio cumpliendo muy bien su función, pero finalmente se termina definiendo porque hay luz adentro. Si no hubiera luz adentro, son cosas que a veces son obvias y redundantes, pero créanme que a la hora de diseñar y sentarse, a veces se pierden de vista. Esta sería la iluminación interior, no solo de lo arquitectural, sino de este como elemento escultórico también que se ve desde afuera. Otro ejemplo, Arapachis, es un monumento arqueológico dentro de este edificio de Meyer, protegido por el vidrio, donde bueno, se controla también la luz exterior. Acá sí que me importa que el objeto se vea reflejado en ese vidrio, porque es una experiencia cultural, estamos hablando de otra cosa. Ejemplos, esto es un edificio en Sydney, es una torre muy emblemática, no recuerdo el nombre ahora, que tiene una arquitectura bastante imponente, ¿no?, muy estructural también, donde solo con la iluminación del plano vertical termino definiendo la visualización del espacio. No, fíjense que no hace falta más que algo decorativo y algo de acento. Este es el aeropuerto de Carrasco. Acá ya no hablamos solo de la fachada como vidrio, sino donde el elemento arquitectónico, ¿no?, esta especie de párpado, de visera, entra en juego. Entonces hay una iluminación homogénea para la visera, pero que debe continuar por dentro, porque es todo un único techo. Esta es la iluminación que continúa hacia el interior, y un poco es el desafío para que finalmente en su visualización se vea un continuo y se entienda que estamos hablando de la misma estructura. También en Uruguay, un proyecto de Carlos Ott, el MACA, un museo, donde hay tal vez mucho más, en esta parte al menos, de material opaco, macizo, pero donde el vidrio empieza también a dialogar y a mostrarme esta estructura. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo está iluminado de manera indirecta la estructura de madera, para que realmente se pueda entender la morfología. Y el vidrio cuando empieza a mimetizarse con el espacio. Este es el loop lens. Hay distintos tipos de vidrio. Fíjense que el de adelante es más transparente y el de atrás, ¿no?, es como, tiene un tratamiento distinto, es como más translúcido. Si esto estuviera apagada la luz adentro, se vería totalmente diferente. Voy un poco más rápido. Uso de color.
edificios totalmente translúcidos donde el vidrio es el que define la morfología, ya no importa lo que hay adentro. Y en este caso, edificios donde ya tratamientos especiales sobre el vidrio y luminarias en el propio vidrio, en la propia piel, son las que definen la arquitectura. Y bueno, para ir un poco cerrando, los quería dejar con esta idea, con esta reflexión de que la luz es realmente una parte inseparable de la arquitectura y que transforma los espacios y termina definiendo cómo nosotros experimentamos, ¿no? la experiencia visual finalmente. Y por eso nosotros desde ERCO decimos que la luz es la cuarta dimensión de la arquitectura. Gracias. Muchas gracias, Josefina Almada. Y ahora, para dar lugar a nuestra segunda conferencia magistral de la jornada, invitamos con un fuerte aplauso al escenario al arquitecto Rodrigo Grassi, socio de Icenso. Auspicia esta conferencia la firma Ecoglass. Icenso es un prestigioso estudio con más de 90 años de trayectoria que realiza proyectos, dirección y gerenciamiento de obras para todo tipo de programas. El arquitecto presentará envolventes desafíos y procesos de diseño. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Voy a poner modo avión, así nadie me molesta. Ah, tengo el micrófono. Ok. ¿Se escucha ahí? Ok. Bueno, el título de conferencia magistral pone un poco de presión para alguien que no es especialista en fachadas. Así que gracias a Daniel por el gesto, a Daniel Bergant. Pero hablando en serio, gracias por la invitación, es un honor. Gracias a BASA, a DAO y a Luar por generar este espacio, donde podemos compartir algunas ideas. Y bueno, el primer desafío fue asumir la responsabilidad de dar una charla a la que ya cuando acepté la invitación me enteré que era una conferencia magistral y se transformó en un desafío tal vez más grande. Pero el primer punto en el cual uno piensa cuando va a dar una conferencia es, bueno, a ver qué título le puede poner cuando uno de golpe va a estar disertando en un ámbito donde va a haber tantos especialistas en un tema tan específico como la fachada. Y bueno, la verdad es que no considero ser un especialista en fachadas, pero sí tengo la fortuna de formar parte de un equipo muy grande, muy importante de trabajo que produce obras de arquitectura y de urbanismo de múltiples escalas que significan siempre desafíos enormes. Son procesos larguísimos y de alguna manera uno va todo el tiempo, o sea, tengo la suerte de tener mucho trabajo y va perfeccionando sus formas y sus sistemas de trabajo que siempre terminan resultando en productos arquitectónicos singulares, porque producimos obras de gran escala que tienen un gran impacto urbanístico y en el mercado del real estate y en muchos ámbitos también a nivel académico. Entonces, digamos, por ahí sí podemos decir que somos especialistas en producir proyectos de cierta complejidad en los cuales los procesos de diseño son la llave o la clave para garantizar cierto éxito en los proyectos de arquitectura. Entonces, digo, para poner en perspectiva un poco lo que voy a mostrar, divido la charla como en cuatro partes, o sea que son 40 minutos. Vamos a ver si puedo lograrlo en 4 partes de 10, pero la primera parte es poner un poquito en contexto y para quienes no saben, porque entiendo que hay gente que por ahí puede conocer un poco la trayectoria del estudio, pero hay otras que vienen del otro lado de la industria donde tal vez no conocen mucho de lo que es nuestra producción, es poner en perspectiva qué es el estudio, quiénes somos, qué significa trabajar en un estudio, una compañía que tiene 90 años de trayectoria, que hoy está conformada por 6 socios que representan 3 generaciones distintas y asociados también, que somos por ahí la generación más joven con cierta trayectoria y con cierto know-how que hoy está como renovando un poco la
la manera de producir estos proyectos que el estudio está acostumbrado a realizar. Estas tres generaciones, de alguna manera, y este intercambio permanente entre tres generaciones, pero dentro de una misma cultura, nos hacen todo el tiempo revisar un poquito la historia del estudio inicial, tal vez la historia más reciente, para tratar de entender en qué momento estamos ahora, para ver dónde nos paramos en cada encargo importante que seguramente va a poner el estudio en algún lugar de discusión, para lo cual la fachada es un elemento que comunica mucho esta posición. Por eso esa obra, por ejemplo, Rosario 300, que es de la década del 60, o esta que es de la década del 80 en Scalabrini Ortiz, o esta que son las torres de Plaza Abril y San Martín, dan cuenta un poco de la evolución morfológica, tipológica y material en la que el estudio está todo el tiempo sometido a incorporar esos conocimientos, que obviamente que si no es con asesores y especialistas no podríamos hacerlo, pero eso hace que el ejercicio de proyecto para nosotros es un ciclo que nunca termina, sino que está todo el tiempo renovándose. Y desde ahí quiero enfocar la charla. Y esta evolución, que no solo es material, sino que también es tipológica. Digo tipológica porque muchas veces también el resultado de estos proyectos tienen que ver con el momento histórico, no solo desde el punto de vista de la resolución material de las obras y sus fachadas consecuentes, sino con que las tipologías de los edificios donde nosotros operamos va mutando, cambia el usuario, cambia la cultura y cambia la resolución tecnológica y los criterios de diseño y de organización de los edificios que impactan en los criterios de organización de las fachadas y así también en su resolución tecnológica. Y esto no se podría hacer de otra manera si no tuviésemos un equipo que cada vez es más grande, que cada vez incorpora más y mejores profesionales, que vamos armando áreas de interiorismo, de ingeniería de valor, de visualización, porque la exigencia lo demanda. Y hoy el momento del estudio demanda que incorporemos estas mejoras. También participamos mucho en el ámbito académico. Tenemos un propio laboratorio de investigación desde donde producimos estos procesos de diseño y de discusión y de investigación que resultan en lo que van a ver ahora. Tenemos una cátedra en la Universidad de Itela donde también exploramos temas vinculados a las fachadas. Y bueno, es un estudio que siempre produjo obras que de alguna manera irrumpen en el skyline de Buenos Aires y siempre es un estudio que produjo obra que conforma parte del acervo cultural arquitectónico y estamos obligados a renovar todo el tiempo el conocimiento. En este sentido, muestro rápidamente, para cerrar este primer capítulo, algunas de las obras y proyectos recientes para entender el contexto en el que se trabaja dentro del estudio. Esta es una obra muy importante para nosotros porque fue un antes y un después. Es Concepción, que es una obra cuyo enclave, en una situación bastante compleja por el contexto que lo rodea, una obra que es una manzana completa, son 80.000 metros cuadrados, una mixtura de usos muy importante. Creo que es nuestro primer gran edificio de usos mixtos que lleva una resolución tipológica muy interesante y una serie de resoluciones de distintos tipos de fachada que de alguna manera dan cuenta de esa mixtura de usos que conforma este gran edificio. Basamento, planta baja de doble altura de retail, una planta baja muy activa, con espacio público generado por este proyecto, un coronamiento de este basamento con oficinas, con un sistema de envolvente en curtain wall, con lamas, con parasoles para generar una impronta particular, y arriba se eleva un cuerpo de viviendas que tiene su propia resolución tecnológica y morfológica. Z es otro edificio que se está construyendo también, el que vimos recién ya está construido y entregado. Este es un edificio que se está construyendo en el barrio de Belgrano, en colaboración con el estudio Oda de Nueva York,
trabaja el concepto de los patios en altura, de los balcones entendidos como patios. Entonces, desde ese concepto se desarrolló esta imagen y una ingeniería de fachada muy compleja que el equipo, liderado por la gerenta de proyectos Silvina Viegas, que está acá presente, pudo destrabar para que se haga factible su construcción. Paseo Gijena, que es otra colaboración con el Estudio de Nueva York, que es una obra que seguramente conocen, que ya está recién inaugurada. Es una pieza de arquitectura que trabaja con una infraestructura pública muy interesante. Es un caso paradigmático de lo que un edificio y una obra de arquitectura puede producir cuanto a un cambio del comportamiento del espacio público, pues este es un edificio que directamente se entiende como una extensión de un parque para atravesar de un lado a otro de sí mismo. Y bueno, y la fachada también es un elemento que tiene que ir en consecuencia con ese concepto primario, que es el del edificio infraestructura. Y bueno, el Catalinas Río, que es un proyecto que lamentablemente no se construyó por la llegada de la pandemia, que fue una colaboración con el estudio SOM, Skidmore, Owen & Merrill, en la sucursal, la sede de Nueva York, que fue un súper edificio de oficinas increíble, que lo muestro porque realmente en esta serie de proyectos que significaron colaboraciones con estudios de Estados Unidos, donde el tema de la ingeniería al servicio del diseño de la fachada es tan importante, para nosotros significó un aprendizaje, un proceso de aprendizaje muy, muy relevante, que de alguna manera también impactó en el modo de producir nuestras obras acá en Argentina. Bueno, y ahí ya pasando un poquito más a la parte de donde nosotros vamos a contar la cocina, de cómo abordamos los proyectos. O sea, yo voy a hablar de proyecto, de arquitectura y cómo el diseño de la envolvente, entendida como, no como un capítulo aislado de un proceso de diseño, sino más que nada como parte de un concepto integral, fueron claves para lograr el éxito de estos 3 casos que voy a mostrar. Son 3 casos de estudio totalmente distintos, en 3 enclaves diferentes. Hay una intervención en una manzana con muchísimo patrimonio histórico y cultural construido entre unos monumentos nacionales. Hay otro que es la renovación de un edificio y una estructura existente en pleno microcentro porteño, y hay otro que son un conjunto de 3 torres exentas, pero de alguna manera esos 3 enclaves, que cada uno tiene su propio concepto, reflejan una única manera de pensar. O no una única manera de pensar, sino una manera de operar o de trabajar, tratando de encontrar en cada caso una llave para que el proyecto tenga un sentido de arraigo y pueda organizar todas sus decisiones, entre ellas el diseño de la fachada. El primer caso que voy a mostrar es el edificio corporativo del Banco de Córdoba, que es producto de un concurso que pudimos ganar hace un par de años y que fue el germen después de una serie de proyectos que vinieron después de y que realmente nos puso a pensar la arquitectura o algunos aspectos de la arquitectura desde otro lugar. Es una obra construida de unos 20.000 metros, exactamente en el centro, en el baricentro de la ciudad de Córdoba, en el área de influencia, en la zona de influencia de las manzanas jesuíticas, creo que se llama así, en una zona de mucha densidad de la ciudad de Córdoba, y un lote con unas particularidades que, como podemos ver acá, está casi totalmente construida por edificios de un altísimo valor histórico. El lote es un lote en L que sale a 2 calles, y en ambas calles el edificio está franqueado por edificios protegidos por la UNESCO, incluso. Por ejemplo,
este edificio, que es la casa matriz del Banco de Córdoba, es un edificio del arquitecto Tamburini, que es el mismo arquitecto que hizo el Teatro Colón, y realmente es una obra maestra de arquitectura, más aún en su interior, porque tiene unos espacios increíbles. El lote en cuestión, cuento esta parte de cómo se organizan las decisiones de proyecto, que no tienen que ver tanto con la fachada, pero para nosotros sí, porque son estas decisiones las que después determinan cómo es la fachada. Y para eso es necesario entender nuestros procesos para llegar al resultado final, ¿no? Es un lote en L, que sale en calle Buenos Aires y San Jerónimo. ¿Tiene puntero esto? Ah, pero no se ve. De lo cual, por bases, teníamos que demoler esas dos piezas que están rojas ahí. Eso era obligatorio, ¿no? Con lo cual, quedaba esta pieza en L dentro del lote, que también eran dos casas construidas, cuyo único valor eran solo las fachadas. Las fachadas eran las que se mantenían en su condición original, todo lo que había detrás podía ser demolido. Entonces, ese fue el punto de inicio del concepto. Se mantienen las fachadas, se demuele todo lo de atrás, con lo cual se genera un nuevo vacío, o sea, toda la parcela queda vacía, pero solo se mantienen las fachadas que acabo de mencionar. Entonces, la primera decisión fue decir, bueno, las oficinas las disponemos despegadas, o sea, de esa medianera que queda expuesta, esa línea roja pasa a ser una medianera de la sucursal del banco que da a la esquina, que tiene también un valor patrimonial. Entonces, de esta manera logramos que las oficinas tengan casi absolutamente su perímetro libre. Entonces ahí se genera un primer tipo de fachada, y el espacio de trabajo va a estar totalmente concentrado en esta planta totalmente libre. Pero la siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué hacemos con esta medianera que queda expuesta hacia el interior del edificio, ¿no? Entonces, la solución fue decir, bueno, podemos disponer aquí todos los núcleos de servicio y de circulaciones del proyecto y conectarlas por puentes con las oficinas, y de esa manera, eso significaría que estaríamos produciendo otra fachada hacia el interior del edificio, que después se conecta con los puentes con la planta de oficina, ¿no? Esta organización, que después tuvo como resultado estas plantas que bueno, ese vacío central que cuando pega la vuelta es un atrio, que cuando pega la vuelta es un patio, genera distintos tipos de frentes hacia adentro y hacia afuera, que empiezan a ser sistemas de fachadas que empiezan a convivir, ¿no? Pero ese no era el desafío por ahí más importante, o sea, la cuestión más importante, acá este dibujo representa los distintos tipos de fachada que terminan resultando en el edificio, donde estos celestes son fachadas totalmente de vidrio de distinto carácter. Es un curtain wall cuando da al patio, y es una fachada mucho más totalmente de vidrio, mucho más liviana, cuando da al interior del atrio. Un tipo de fachada son estas naranjas, que son cuando lo contemporáneo convive con lo histórico, y otros tipos de fachada son las amarillas, que son las fachadas históricas recicladas. Y bueno, y esta línea verde, que es esa fachada interior que conforma ese nuevo núcleo que está revistiendo las medianeras. Entonces, esa estrategia de cómo organizar un programa de manera eficiente genera un nuevo capítulo, que es el tema de las fachadas, que pasa a ser el tema central después del edificio, porque ya teniendo la organización del programa y del proyecto en términos generales, el tema más relevante ahora pasa a ser cómo hacemos para intervenir entre dos componentes de tanto valor histórico con un edificio de factura contemporánea, ¿no? Entonces entendimos que la información la teníamos que sustraer de estos edificios históricos, que tenían muchos elementos, tenían muchos criterios compositivos y de organización
que generaban ciertos órdenes que teníamos que integrar en nuestro proyecto. Entonces, nuestro edificio pasa a ser una combinación, primero geométrica y morfológica, que se organiza en torno a la información existente en el contexto ya construido y de alto valor. Pero después, también tecnológica, porque tiene que convivir la masa, porque es un edificio que van a ver que tiene esto es una especie de, como si hubiésemos diseñado una especie de curtain wall, perdón por la burrada que voy a decir, pero es como lo expreso yo, una especie de curtain wall de hormigón. O sea, el criterio compositivo de cómo organizamos esa fachada tiene que ver con esa lógica. Porque obviamente lo primero que hicimos fue decir, che, un edificio moderno era una fachada de vidrio entre los edificios existentes, pero era muy disruptivo, no estaba colaborando con la idea de cómo construir arquitectura contemporánea en un enclave histórico. Teníamos que razonar un poco más. O sea, el desafío era un poco más relevante. Entonces, interpretar o descomponer un poco los sistemas geométricos del patrimonio cultural, esa era una posible llave. Y bueno, y como resultado, entonces, la intervención nueva es un sistema de dos tipos de fachada, o tres, porque esta es la fachada que nosotros mantuvimos y que detrás está parte del edificio existente. Y esto que estamos viendo acá es la porción del lote vacío que llega hasta la línea oficial del lote, donde la arquitectura contemporánea se organiza con elementos que replican la masa y los órdenes de las fachadas existentes, pero también contienen atrás un sistema de piel de vidrio y curtain wall que hace que la convivencia material sea interesante, ¿no? Hay momentos donde conviven las dos fachadas, porque esta fachada es simplemente una especie de telón que continúa y conforma el plano monolítico de la manzana, y por dentro se suelta el espacio de trabajo con su propia envolvente, ¿verdad? Entonces, cuando el edificio pega la vuelta, ahí se manifiesta de una manera un poco más evidente este sistema, esta especie de cáscara de hormigón que envuelve una caja de vidrio que es el espacio de trabajo. Y cumple esa doble función. La fachada se integra con lo histórico y hacia adentro se aliviana para garantizar la calidad del espacio de trabajo. Y bueno, y acá empiezan a aparecer casi todos los sistemas de fachada. Esta es la fachada interior, que es un sistema es un gran muro que creo que mide 80 centímetros de ancho, porque tiene sistemas térmicos adentro, que envuelve pasando el tiempo, que envuelve los sistemas circulatorios y que después se conecta con las oficinas por medio de estos puentes y escaleras. Y después todo tiene un criterio de organización muy riguroso, donde el sistema modular, que surge de la fachada histórica, después se replica en el espacio de trabajo, en la secuencia de lamas, en la trama del muro, en el ancho del puente, en el módulo de la carpintería. O sea, todo es un sistema altamente integrado que si mueves una pieza es como que se descalibra el sistema, ¿no? Por eso entendemos que la fachada es parte de un sistema mucho más complejo. Este es el patio. Bueno, el segundo caso es otro tipo de intervención, donde también había algo preexistente, pero según cuando llega a nosotros no tenía el valor patrimonial, es la renovación del edificio del Mercado del Plata. En el 2018, IRSA adquiere este inmueble en una subasta y lanza un concurso internacional para transformar este edificio en la sede corporativa del Banco Hipotecario. Perdón, no fue IRSA, sino que fue el Banco Hipotecario quien adquirió el inmueble. Entonces, no tenía protección patrimonial, no contaba con protección patrimonial. Entonces el edificio, si queríamos, podía ser demolido. De hecho, varios de los proyectos de nuestros colegas
proponían demoler el edificio y que aparezca un edificio nuevo, entendiendo que tenía que ser una nueva imagen de la empresa. El banco quería albergar ahí todas sus empresas subsidiarias incluso, y quería renovar totalmente su imagen de cara al futuro. Entonces era muy difícil, no sé si era difícil, a nosotros nos sirvió la estrategia de mantener la estructura original y resignificar el edificio de la siguiente manera. Obviamente que, o sea, todo esto es un sistema que ya estaba perimido, o sea, realmente se hicieron cateos y había un alto riesgo de desprendimiento, o sea, era una fachada que ya no se podía sostener, con sistemas tecnológicos muy ya antiguos, y la renovación de la imagen implicaba una reformulación. Entonces, como proceso de aprendizaje, ya digamos, la clave que habíamos visto recién en el Banco Hipotecario, en el Banco de Córdoba, fue una manera de empezar a desarrollar ejercicios, y acá hicimos algo similar. Primero, entender la composición geométrica y estructural del edificio, ¿no? Para saber si ahí teníamos alguna llave de trabajo. Y lo segundo, entonces, descubrimos que por ahí podíamos combinar esa geometría, esa composición geométrica de la fachada del edificio, con la composición geométrica del logo del Banco Hipotecario. Por ahí suena medio naif, pero calzaba bastante bien el logo. Entonces eso nos permitía como encontrar un nuevo orden, una nueva ley para diseñar una especie de envolvente que nos permitía mantener casi en su condición original la estructura existente. O sea, perdón, acá me faltó un slide. O sea, la estrategia más importante, a ver si estaba antes. No, sí. La estrategia justamente fue preservar la estructura, que eso produciría un gran ahorro económico para el propietario, y eso nos permitiría que ese ahorro económico pueda transformarse en una oportunidad de mayor inversión para la tecnología de la fachada, que entendíamos que en este enclave, como la carpa constructiva estaba casi toda tomada, el diseño de la envolvente era el tema, ¿no? Entonces, de este ejercicio surgió esta idea de una nueva envolvente que transforma el edificio en una especie de objeto. Me atrevo a decir, porque era en nuestro frente interno, objeto precioso, pero precioso más que nada por la forma casi diamantada de su fachada, no por lo lindo, aunque a nosotros nos gusta, eso queda a criterio de cada uno, pero el edificio entendido como un objeto en un enclave como que nosotros le decimos el Times Square porteño, era el tema del proyecto. O sea, cómo renovar la imagen de una empresa mediante una simple decisión de la organización de su fachada. Bueno, y después obviamente viene la parte del desarrollo de la ingeniería de esta fachada, que se conformaba como un sistema es una doble piel, tiene una fachada interior tradicional, económica, de piso a techo, y la piel rugosa, que cumplía la función de disminuir el impacto de la radiación solar por medio de esa rugosidad, estaba compuesta por unas superficies triangulares, diamantadas, tipo pirámides, con distintos niveles de opacidad, y esta rugosidad, estos pliegues que producía la fachada, contribuían a disminuir la radiación solar, el reflejo de la fachada en el espacio público. Era un tema que también nos obsesionaba, pues una fachada que está totalmente al oeste, y un edificio de oficinas que tiende a ser una envolvente casi plana, podía ser muy agresiva con el entorno. Y bueno, y un poquito, esto empiezan a ser los cortes. En su momento el edificio se conectaba con los sistemas de transporte público que hay bajo la 9 de julio, pero la idea justamente de entender, hay una alegoría en la organización morfológica de la fachada que tiene que ver con la punta del
del obelisco, ¿no? Un poco el resultado. Me gustaba mucho este sistema de envolvente. No estaba bien logrado todavía cómo la piel cerraba el edificio en el nivel superior, pero lo muestro igual porque estoy mostrando la cocina, justamente esto, a los efectos de un concurso, por ahí era material suficiente, pero obviamente que había temas que todavía faltaban desarrollar. Y esta mirada y esta imagen en plano contrapicada también nos gustaba mucho y sintetizaba un poquito la idea de cómo la fachada se organiza en torno al logo de la empresa. Lamentablemente, en el 2019 llega la pandemia, las oficinas, al igual que nos pasó con ESOWEM, y acá mi amigo Martín sabe, se interrumpe el proceso. Entonces, eso fue en el 2019. En el 2021, el gobierno de la ciudad lanza un programa de reactivación del microcentro y promueve que empresas que tienen activos inmobiliarios en el microcentro puedan transformarlos en edificios de vivienda mediante una especie de exención impositiva y una operación impositiva financiera que promovía que las empresas transformen edificios de oficinas abandonados en vivienda y se vuelve a habitar el microcentro. Entonces ahí surgió la oportunidad de, bueno, hagamos el Mercado del Plata como vivienda. Entonces, de nuevo, en el 2022, en el 2021 el gobierno lanza ese instrumento, en el 2022 el banco presenta el edificio como un caso para ver si podía lograr ese beneficio, se lo otorgan. Obviamente que para eso se presentó un proyecto. En ese momento el ejercicio lo hizo el comitente con sus arquitectos, por un lado, para ver si lograban ese objetivo. Ese objetivo tenía que ver con, entre otras cosas, ¿no? El completamiento de la crujía del edificio existente, o sea, lo blanco es la planta existente, la pisada de la planta existente, porque todo esto ya son departamentos, ¿no? Imagínense esto, una planta libre de oficina, y lo rojo es un completamiento, que después también, bueno, en corte se completa de esta manera, y en los niveles superiores se produce un ajuste en la estructura. Entonces, y ese proyecto que se presentó en la ciudad tenía, era simplemente una idea, el cliente lo presentó de esta manera, un edificio de viviendas, y bueno, para nosotros cuando lo aprueban ese objetivo, nos convocan y el primer tema fue, bueno, ok, ya la idea de cómo se organiza el proyecto está, ¿qué pasa con la imagen? ¿Cómo hacemos para que un edificio está a media cuadra del obelisco, tenga una imagen un poco más, me cuesta calificarlo, pero menos residencial? Esa era nuestra obsesión. Entonces, de nuevo, abordamos el ejercicio de tratar de encontrar claves de proyecto a partir de la organización, de los elementos principales de fachada, y encontramos, de nuevo, el módulo básico, estructural y geométrico de la fachada. Acá no se llega a ver bien, pero se introdujo un submódulo en el módulo estructural para generar mayor posibilidades de operación en el plano vertical. Se duplicaron la cantidad de módulos, eso es lo que quiero decir. Y eso permitía organizar una serie de llenos y vacíos mucho más contundente, que de alguna manera generaba una fachada de este tipo, en la cual uno no entendía muy bien si esto es claramente un edificio de viviendas, o un edificio de oficinas, o un hotel, o alguna especie de oficina, de edificio corporativo o gubernamental. Es difícil decir esto es estrictamente de vivienda hasta que aparezca un tender con la ropa en un balcón, que seguramente va a pasar. Pero el criterio fue ese. O sea, esa fue nuestra obsesión. De ahí nos agarramos para empezar a desarrollar la fachada. Lo que quiero decir, un tema también, o sea, de punta a punta son la mayoría unidades de un ambiente, ¿no? Eso tiene que ver con otras lógicas que no tienen que ver con la charla, pero que hacen el concepto de la imagen.
cada vivienda se compone de un módulo lleno y un módulo vacío. Entonces, ese módulo lleno y vacío, como simplemente es una operación de envolvente y todos los servicios están en el fondo de la unidad, nos permite que piso a piso se vaya cambiando y se genere este sistema tipo de damero o de plano troquelado que organiza este pattern de fachada. Estos balcones, en el momento que ganamos el concurso, no, el concurso fue anterior. Cuando tuvimos el encargo de la parte de vivienda, proponíamos que el sistema de fachada sea un sistema de fachada inteligente, quedando sin tiempo, y estos balcones tenían una doble función para invierno o verano, donde este plano que es el único que se opera, porque después son paños fijos, puede plegarse y en verano tomar distancia de la fachada, generar un ámbito de sombra un poco más profundo, el que quiera, ¿no? Por supuesto. O en invierno se puede plegar, cerrar un espacio, o sea, mínimo, todos los departamentos tienen una especie de, decimos patiecito, modestamente, pero es un balcón de 2x2, que es mucho más que un balcón de 1,20 por 6, si quieren. Creemos que tiene otra función, le aporta otro tipo de cosa, y eso también es parte de la fachada, no es solo una cuestión de producto inmobiliario. O sea, bueno, todos los ensayos que hicimos de cómo tiene que trabajar esta envolvente. Este es el resultado final de ese momento del proceso. Apareció el cliente, que también opina. Somos amigos, así que ellos saben cuál es nuestra opinión, pero un poco pretendían alivianar esta organización y pedían algunos balcones lineales en las puntas. Y, bueno, es parte del proceso, de cómo termina siendo una fachada, ¿no? Todos me hacen así. Sí. Entonces, un poco el resultado final es esta combinación de este sistema que encontramos nosotros con estos balcones en las puntas. Y algunos recortes arriba para resignificar la esquina que está en vínculo con el obelisco. Y un poco esa fachada, esa imagen que veíamos donde la fachada diamantada generaba esa imagen o esa rugosidad. Bueno, en esta transformación la imagen termina siendo esta. Bueno, son detalles, pero digamos, por la falta de tiempo voy a pasar más rápido. Y otro tema importante que para nosotros tiene que ver con la envolvente. La envolvente no es solo el plano de fachada, sino que es todo lo que envuelve el edificio, es esta posibilidad que tiene el edificio de generar una gran plaza de 2.500 metros en el último piso en vínculo directo con el obelisco. Y eso es un poco el resultado final, que está en construcción. Y bueno, esto voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible, pero es el tercer caso y último, que son las torres de Udaondo, que seguramente muchos conocen. ¿Estamos bien, Pablo? ¿Sí? Bueno. Ok, dale, perfecto. Esto es una obra de construcción. Fuimos creciendo de escala, con cada uno de los casos, pasamos de 20.000 a 65.000, y estos son 160.000 metros que también están en construcción. Y habíamos dicho que eran enclaves totalmente distintos. Esto es Avenida Libertador, Udaondo, la cancha de River, y esto es lo que hoy se está desarrollando como el Parque de la Innovación. El lote en cuestión es esta fracción de tierra, que es la cabecera del Parque de la Innovación, que es el punto más alto de este sistema de espacios públicos y privados. O sea, creo que todos saben de qué se trata este lugar. Y nos vamos a concentrar en este. Van a haber dibujos que incluyen las dos parcelas, pero finalmente nos terminamos enfocando en este, que es donde están desarrollando las 3 torres de vivienda, que con nuestros amigos de Yancol estamos poniendo el pecho a la situación. O sea, muestro esto porque esto es relevante, el sitio.
y la condición del lugar es relevante para la definición tanto del producto inmobiliario como consecuentemente la organización de su fachada. El primer punto del ejercicio que tuvimos que hacer es muy complejo porque este es un lote grande, pero es muy chico para la densidad que ofrecía. O sea, este lote se compró en una subasta, se pagó un valor importante de dinero en función de los metros que se pueden construir. Entonces, no se podían resignar metros, entonces albergar todos esos metros en esta parcela fue un ejercicio medio de ajedrez, no sé si de ajedrez o un Tetris, tratar de lograr una disposición en la cual la relación de los edificios sea lo menos exigida posible y poder garantizar visuales continuas al exterior que no pongan en crisis el producto comercial. O sea, esto sí es importante. O sea, este es un tema que impacta en el concepto de fachada. Tiene que ver con la estrategia de cómo posicionar el edificio, ¿no? Pero no solo por una cuestión de orientación, ¿no? de concepto integral, ¿no? Entonces, una vez dispuestos los edificios, estas son las dos torres que están en primera línea de cara al río. Una vez que se adoptó la disposición en la implantación, se organizaron cada una de las torres de esta manera, cuestión de garantizar que todas las unidades tengan una vista directa al río. Entonces, pero una vez que de alguna manera se determinó eso, bueno, ok, ¿y cuál es la envolvente? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el criterio que nosotros empleamos para organizar la fachada que de alguna manera sea consecuente con la organización del proyecto, tanto de la implantación como de la organización de la planta y del producto residencial en sí? Entonces, ¿de qué nos agarramos? O sea, acá no hay estructuras preexistentes que puedan generarlos algún tipo de ley que nos permita organizar la fachada. ¿Tengo que cerrar ya? Sí. Dame 2 minutos, que lo hago rápido, disculpen. Entonces, el tema de dónde nos podemos agarrar es el paisaje. O sea, la relación con el paisaje es el horizonte, es el tema de este proyecto. Entonces, teníamos que capturar, teníamos que poder encuadrar la relación con el paisaje es fundamental. Entonces la fachada tiene que ser liviana y promover esa horizontalidad. Entonces, una vez que encuadramos el paisaje, aparece la envolvente, empezamos a entender el espacio. La envolvente se empieza a expresar, pero no interrumpe esa relación. Y después, cuando empezamos a desarrollar con más detalle las unidades, siempre tiene que ser en consonancia con esta apertura total, relación totalmente franca con el horizonte, a cualquier hora del día. Y ese horizonte, que capturamos desde el interior de la vivienda, cuando nos alejamos y nos empezamos a alejar para entender cómo se expresa el edificio, es el horizonte lo que empieza a determinar la horizontalidad de la organización de la imagen. Para lo cual, en un volumen tan grande, fue necesario incorporar estos sistemas de bordes, que son casi como piezas náuticas, haciendo alegoría a la relación con el río, que van cobrando un peso bastante calibrado, pero que todo el tiempo, a medida que nos alejamos, van compensando la verticalidad de la torre con la horizontalidad que se busca capturar en el proyecto. O sea, obviamente, de más decir que estas piezas son, le decimos carenados, pero son unas piezas de GRC que conforman sistemas de baranda distintos y terminaciones de los bordes de losa para encastrar barandas muy estudiados, con mucha ingeniería, gracias a los asesores, que no sé, me imagino que deben estar acá, varios de ellos. Estos son detalles que me parece que por ahí no viene el caso contar, voy a pasar rápido. Estas decisiones implican estos cientos de detalles distintos para lograr ese único objetivo. Todos los sistemas de fachada,
todos los sistemas de barandas, todos los sistemas de borde de GRC, muy estudiados, con mucho desarrollo de ingeniería, para que cuando nos vayamos acercando siempre tengamos esa percepción de que estas piezas incluso calibran sus espesores para acentuar algunos puntos de interés, como puede ser el ingreso, o puede ser algún punto de interés, como van a ver acá en esta organización, cuando las dos torres como que se juntan generando un punto de interés del proyecto y de singularidad, capturando siempre de alguna manera el horizonte, ¿no? Y creo que para terminar, pondría un video y ya, si quieren, mientras se puede hablar mientras corre el video, no pasa nada, porque no tiene sonido, nada. Sí. ¿Le doy play con esto? ¿Sí? Esta es la torre ciudad, que se denomina, queda sobre Libertador. Bueno, ahí estaba el ingreso. Tiene un hotel. Esto es un edificio que va a ser un hotel con branded residences. Son residencias brandeadas. Bueno, estas son las dos torres de viviendas que van ampliando los departamentos a medida que se va subiendo. Eso es bastante tradicional. El acceso que tiene esta pieza que recorre todo el hall y termina conformando un patio central que tiene estas obras de arte, estas esculturas de Marta Minujín. O sea, hay mucha intervención artística en el edificio. Y bueno, y esta búsqueda permanente de la horizontalidad para de alguna manera equilibrar el peso de la gravedad del edificio en términos de la verticalidad. Falta mucho. Muchas gracias. Y así despedimos al arquitecto Rodrigo Grassi. Muchísimas gracias. Y cerramos de esta forma el segundo bloque de este congreso. Hacemos un receso de 1 hora y para almorzar y regresamos con mucho más Sistexer 2025. When I heard your song, it filled my heart